Yo era cadete y esa mañana, haciendo trámites en la calle, iba pendiente de la radio, ya vivía el comienzo del levantamiento popular. Me sumé a los primeros grupos de manifestantes que vi, aunque no hubiera nadie conocido. No llegué hasta Plaza de Mayo, desde donde venían sonidos de sirena, disparos, cánticos y gritos. Llegaban historias de heridos de balas de goma, llegaban historias de chicos en moto que hacían retroceder a la policía o que utilizaban pirotecnia para devolver la agresión policial, y también llegaban noticias de los primeros muertos. Encontré un teléfono público pinchado y pude llamar a un amigo que tenía el departamento cerca. Ahí me enteré que ese 19 había ido a la plaza bien temprano y a esas horas de la noche aún no había llegado. El temor de que haya sido cazado por la policía, que no entregaba información sobre los detenidos, o peor aún, no saber si era alguno de esos muertos o heridos que empezaban a aparecer en las noticias televisivas. Salimos a recorrer comisarías y dimos con él en una de la calle Lavalle. Luego vino una espera interminable hasta que lo liberaran. Y se hizo eterno, pero al menos sabíamos que lo teníamos localizado. Sufrieron ahí un psicopateo de la fuerza de seguridad, prometiéndoles todo tipo de tormentos, humillándolos violentamente. Llegué ese 20 de diciembre, ver de lejos el helicóptero que se llevaba al presidente de la Rúa y cantar el himno con toda esa multitud, de una manera y con una emoción que nunca antes había sentido, hasta las lágrimas. Un miércoles caluroso, otro día de consultorio. Más allá del clima político caldeado que veníamos padeciendo, era otra jornada de trabajo. A la tarde, cada paciente que llegaba traía alguna novedad. Se insistía que habían empezado los saqueos. Se acumulaban los mensajes de mi familia con preocupación. El pedido era que volviera a casa y se repetía por mensaje de texto. De regreso ya se había declarado el estado de sitio. Ese era el límite. No dudamos. Solo quedaba cambiarme los zapatos por otros cómodos, buscar limones y pañuelos para protegernos de los gases y salir a la calle. Recuerdo que era más fuerte el sentimiento de solidaridad de tanta gente anónima compartiendo la decisión de un basta, hasta aquí llegaron, que el miedo. En la recoba del Cabildo los gases no dejaban respirar. Los coros improvisados, las miradas cómplices, los limones y los pañuelos fueron nuestros aliados. Yo para ese entonces trabajaba en una empresa que hacía doblaje de series y películas y documentales que quedaba en la calle Tacuarí entre Belgrano y Venezuela. Y nos hacen salir porque habían entrado los gases lacrimógenos. Y cuando salgo veía una calle como desierta, pero con la sensación de que recientemente había pasado algo, porque quedaba el olor de los gases y de otro tipo de bombas de estruendo y ese tipo de olor a quemado. No recuerdo haber sentido temor, curiosidad o extrañamiento, porque era una situación medio rara, de malestares que uno veía, se percibía, y saber que, bueno, que a eso no podía seguir. Pastillitas Literarias, segunda temporada. Un podcast de Lupi Kirchner y Martina Dentela. Esto es Pastillitas Literarias, segunda temporada. Hola Lupi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, contenta. Sí, re contenta del libro que tenemos para el día de hoy, que es La Comuna de Buenos Aires, Relatos al pie del 2001, de María Moreno. Este es un libro, como dice el título, sobre el 2001, sobre el 19 y 20 y lo que vino después. Se están cumpliendo en este momento 23 años 23 de ese años, momento. Exacto. Y las crónicas de este libro se escribieron al calor del 2001. María Moreno intuye que hay algo muy grosso sucediendo y enseguida sale con el micrófono a la calle a grabar, a escuchar, a preguntar, a entender qué es esto que estaba pasando. 10 años más tarde publica en formato de libro, o sea, esas crónicas que en 2001 habían salido en página 12, sumado a otros apuntes y escrituras que en su momento no publicó, y en 2021 reedita con un prólogo nuevo y lo resignifica, le da un sentido en la época en la que está sucediendo, muy el finalcito de la pandemia, bueno, esto, cómo se redefine la palabra libertad y cómo se redefine el lazo, ¿no? El libro se llama La Comuna de Buenos Aires, cómo se define lo comunitario en un contexto de post-pandemia y de individualismo extremo, como se veía en ese momento. Y también creo que nosotros podríamos darle como una tercera vuelta, que es cómo se redefine para nuestro presente, con algunas
cosas frases, algunas ideas que aparecen en el libro, que por ahí en el 2001 tenían una connotación y simplemente 3 años después tienen otra, o tienen otra vuelta para pensar, y creo que también por eso es súper vigente, ¿no? Yo estaba pensando en otras cuestiones que tienen que ver por ahí más con lo formal del oficio periodístico, que es, bueno, por dónde empieza, ¿no? Uno agarra el libro y están los amigos de María Moreno, que son intelectuales, mismo periodistas que trabajaban en el diario Página 12, donde fueron publicadas algunas de estas entrevistas y crónicas, como Horacio González, Martín Caparrós, que trabajaban o trabajaron, Alejandro Kaufman. Con ellos empieza a pensar ese tiempo, y me parece re interesante lo que sucede a lo largo del tiempo, que va de la academia al territorio. Creo que a medida que ella cruza por ahí esa línea, el libro se va poniendo cada vez más interesante. Está bien conversar con los intelectuales de la época, pero lo que sucede en el 2001 justamente es lo que se gesta en la calle. Total. Lo que pienso igual, ahora lo pienso, Sí. Escuchándote, es que en esta edición que hace del libro no pone fechas. Ninguna de las No, crónicas ninguna. dice Sí. de cuándo es. Uno más o menos se va dando una idea de cuándo fue publicada por las referencias de las entrevistas. Tipo, está pasando tal cosa, Sí, está pasando algunas tal... parecieran ser del 2003 o Creo que es máximo 2012, ¿eh? 2002. No llegan a Néstor. Sería un incipiente de 2003 porque hacen referencia a Duhalde como en el pasado. Entonces ahí puede me hace ser. dudar. Pero es cierto, no tienen fechas. Seguramente estén publicadas y uno puede acceder a la fuente directa, pero es cierto que te vas dando una idea por el contexto político o económico de si hay plan trabajar, no hay plan, que son los Total. planes de Duhalde. Pero lo que pienso en relación a esto de que no tienen fecha y de que ella decide ordenarlas de determinada manera, le da como un marco a cómo leer todo lo otro que viene, y que es muy el momento en que lo convierte en libro, convierte esas crónicas en libro, que por ahí pensado para hoy podrían ser otras, no sé. Sí, bueno, también es como una decisión política. Total. Es cierto que puede generar un marco, pero también choca de frente con lo que está sucediendo en la calle. Y mismo los intelectuales se están preguntando si eso que están pensando coincide con lo que pasa en las asambleas, con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en las villas, con lo que pasa con un desocupado. Me parece que eso entra en juego, y María lo toma la decisión de exponer esto. Sí, y que también es re cercano o espejado con el presente, ¿no? Como con el presente del 2021, del post-pandemia o del principio de la pandemia quizás más, y con el de ahora, de lo difícil de poder definir Algo que está algo pasando. que está pasando, que es nuevo. Incluso también se los pregunta, ¿no? ¿Cómo son recibidos en las asambleas? Lo que define es quiénes tienen la voz, quiénes tienen la potestad de poder transmitir su situación o conocimiento en esas asambleas. Y muchas veces los intelectuales son o expulsados o corridos O callados. o callados. O tipo, Como- voy acá medio de observador. Voy de observador, o les ha pasado, ¿no? De este encontronazo de no vengan a explicarnos lo que tenemos que pensar, o no vengan a explicarnos nuestra realidad. Sí, total. Entendidos como, no clase política, pero parte del gran problema, ¿no? De los Y- que tienen el poder o la voz. Y en ese sentido, eso del que se vayan todos, creo que alguno lo dice también están expulsando Sí. a los intelectuales, y lo pienso también espejado al presente con cierta lectura de la casta que de repente se dirige a los intelectuales que en algún sentido serán la casta, en algún sentido no, pero creo que hay algo ahí que le habla al presente también. Sí, esto es a título personal, pero me parece que cuando atraviesa la frontera del pensamiento y pasa al territorio, a la acción, para mí se va poniendo mucho más interesante el libro, porque da muchas más pistas de cómo era ese tiempo. Total. Son muchísimas las entrevistas y las crónicas, pero tenemos una imagen barroca de una multitud carneando vacas en el medio de una ruta y un charco de sangre, y tenemos la entrevista a un médico que trabaja en un hospital público y que está contando el día a día de ese hospital y cómo intenta transversalmente compartir conocimiento y decirles a los médicos, que son también una especie de autoridad social, dejen de tratar a la gente así. Total, total. Es que en ese sentido creo que lo más grosso que tiene es que al dejar hablar a todas estas figuras de cómo trata de esconderse su voz, genera algo muy vívido. Hace sentir como el clima de época, la sensación de que se sentía en ese momento de está pasando algo distinto, y de
cuáles son las características de esto que estamos viviendo, se siente muy, muy tridimensional por esto que decís, me parece. Respecto a lo periodístico, antes de que avancemos en otros aspectos, quiero decir que en ese tiempo las crónicas y las entrevistas serían publicadas en su mayoría en Página 12, si no todas, que fue el último gran momento de los diarios papel en Argentina. Y quiero traer a colación una entrevista que le hicimos hace un par de años a Mario Weinfeld, que era en ese momento, en el 2001, el director de la sección política, y que dijo, ¿no?, por el tratamiento que el diario le dio el decreto de estado de sitio y todo lo que sucedió después, y justamente por cómo los periodistas de ese medio en ese tiempo le pusieron el cuerpo a la calle, entre ellos María Moreno. Durante 2 días fuimos el mejor diario del país. Entonces sí, es un hecho. Creo que después de eso, no sé si los diarios en papel tuvieron una epopeya semejante. No, total, es que pienso, sí, o sea, tengo esas 2 imágenes, las crónicas, nosotras no lo vivimos porque éramos muy chicas, pero sí, las crónicas de Página 12 y las portadas de Clarín de la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? Como claro, esto de cómo se narra ese presente y ese lugar de disputa que en realidad es los medios de comunicación siempre, pero muy del diario en papel, ¿no? Otra cosa sobre lo formal que me parece interesante es la forma de escribir de María, que es muy barroca en algunas cosas, pero que a la vez al ser entrevistas de repente se mezcla eso con la forma de hablar de las distintas personas que entrevista, y creo que hace una operación en la escritura, una especie de efecto de montaje muy interesante. Por un lado decía a nivel de la escritura, de cómo se entrelazan esas voces, cómo se genera como ese coro de historias, pero aparte qué voces y qué historias componen ese canon del 2001, qué historias, qué narrativas son fundamentales en ese momento, y ella tiene mucho ojo para eso, ¿no? Como que trae desde esta idea de los jóvenes fueron a buscar su 17 de octubre, también entrevista a personajes que con el tiempo devinieron en figuras clave, pero que en ese momento no eran tan conocidas. Sí, sobre eso es verdad, figuras que fueron históricas después de la publicación de estas entrevistas, pero no solo figuras, sino problemáticas sociales que a lo largo de los años, por decirlo de alguna manera, estallaron. Totalmente, desde lo ambiental, la crisis alimentaria, feminismo. Bueno, María es feminista hace un montón, claramente desde antes, pero identifica, bueno, a Loana Berkins, por ejemplo, que pues una referencia gigante del feminismo y de la lucha trans. O sea, habla con Mabel Bellucci, habla con María Rachid. Creo que es interesante cómo sitúa o inscribe históricamente una lectura que es una disputa para la época que la escribe, y sigue siendo una disputa para el momento en que se publica como libro, que me parece re interesante eso. Y después otros que ya tenían cierta trayectoria o cierto renombre o cierta figura, es bueno, ¿en qué lugares se reubican? ¿Cómo se reubica el lugar del intelectual? Lo que decías antes. Sí. ¿Cómo se reubica el lugar del sindicalista, de los curas, de los médicos, los militantes tradicionales? También otro tema incipiente era la economía popular, los cartoneros. Bueno, ¿qué pasa con ese actor? A propósito de esto que decís, en un momento aparece una entrevista a Jorge Rulli. Jorge Rulli, bueno, murió el año pasado, es un militante peronista y por los derechos ambientales. Su nombre es conocido dentro del ambiente de la política de los intelectuales, pero sobre todo tomó mucho prestigio en los últimos años a propósito de distintas luchas relacionadas con la aplicación de los agrotóxicos y los efectos en la salud. Claro, cuando lo encuentro acá, digo, la capacidad de María, ¿no? Esto lo venimos hablando, de ver el germen de distintos conflictos sociales y darles una cobertura antes de que sean agenda. Bueno, recién leía, por ejemplo, mientras la Argentina festeja que rompemos cada año los récords de exportación de granos, cada vez hay más población en las ciudades y cada vez hay más hambrientos. Hay soja, pero nuestra inseguridad alimentaria crece hasta tal punto que ya no hay comida. La mitad de lo que se reparte a los pobres son alimentos importados para los cuales gastamos divisas que no tenemos, ¿no? Varias problemáticas en un par de oraciones, ¿no? Primero, hablar de inseguridad alimentaria hace 20 años.
justamente en esta entrevista empieza a hablar de la transformación del campo, de la pérdida, ¿no? de la vida rural, del éxodo de las familias y la transformación del sistema agropecuario y cómo se generan los alimentos y demás. Así que me pareció fantástico esa potencia de poder estar viendo algo que se va a transformar a corto plazo. También me parece re lindo cómo condensa un personaje en un par de líneas, en un par de gestos o acciones, construye un personaje. Esto es algo que María hace siempre en todos sus libros, pero me gustaron mucho algunas definiciones. Por ejemplo, la de Loana Berkins, que dice: Loana Berkins se considera doblemente Judas. Primero porque renunció a los privilegios que el patriarcado otorga al varón. ¿Cómo me atrevía yo a dejar de ser un opresor, de usar el pito o la fuerza del dominio? Luego, por querer encarnar otro tipo de mujer. Yo tengo claro que quiero vivir bajo el género femenino, pero no con 150 centímetros de busto, 60 centímetros de cintura, rouge, boquilla, pestañas postizas. Quiero construir una identidad propia, no estandarizada, nada de guitarrones como Moria Kazan. Por eso ha proscripto de su guardarropas el topless de lycra y los zapatos de Tutsi para adentrarse en la moda guevarista del camperón, los jeans y la gomita de pelo. Ahí hay un personaje. Obvio, ahí está la construcción del personaje, pero muy graciosa. Es muy graciosa, el tratamiento del humor es muy fino. En esa crónica, a mí una de las cosas que me impactó era la capacidad de reírse con la entrevistada. O sea, están teniendo una conversación fenomenal. Loana Berkins era muy graciosa. La de la abuelita. La de la abuelita es fantástica. Ella cuenta que apenas comienza a caminar hacia Plaza de Mayo, se encuentra con una abuelita que dice: habrá pensado que soy una vecina de no sé qué, y caminan juntas, y en un momento dice: yo era muy solidaria con ella, íbamos charlando, dice que le nace como un espíritu maternal, pero que cuando tiran el gas pega una estampida y no para hasta 2 cuadras después. Y dice: es más, creo haberle pegado un codazo a la pobre viejita. A las 2 cuadras dije: ay, la abuela, ¿dónde dejé la abuela? Parece una escena esperando la carroza. Me parece espectacular. Y al día siguiente, desesperada, lee los diarios y veía la televisión para ver si habían matado a una viejita. No puede ser. Y otra de las cosas es una humorada que de la Rúa llenó una Plaza de Mayo, y que de eso no hay dudas, que no le vamos a quitar ese mérito. En esto que decíamos de cómo tiene ese ojo para disputar quiénes son las voces de la historia y para estas figuras que después fueron más masivamente reconocidas, también cómo estas problemáticas históricas, si no se les pone el ojo, son dejadas de lado. Y de hecho la misma Loana dice, en un momento dice que en poco tiempo la mayoría de la gente va a volver al espacio privado y van a seguir defendiendo la famosa seguridad, mientras que nosotras quedamos en el espacio público, dice, refiriéndose a las mujeres trans. Y me parece genial que capture esa definición, que tiene que ver con la identificación de que es un momento específico en el que está pasando algo, y que después hacia dónde dispare todo eso es incierto, pero que tiene ya una noción de esta solidaridad no va a durar para siempre, y qué pase con esto puede llevar a lugares muy distintos, ¿no? Ahí nos da pie para empezar a pensar. Atravesamos un momento de crisis, eso está claro, que tiene algunas similitudes, pero también hay cuestiones que vinieron para quedarse y que transforman a la sociedad. Una son las redes sociales, por ejemplo, que es algo... Sí, la manera en que fluye la comunicación, la manera en que circula el la mensaje, fake news. Sí, la palabra, el mensaje. Una cosa es una asamblea, y hoy la asamblea parece que pasa a través de Facebook o de las redes, Twitter, o de Twitter, o de, sí, bueno, Facebook la gente más grande por ahí, pero sí, en ese entonces imperó lo comunitario, que es esto que venimos diciendo, los lazos vecinales, la solidaridad, clave, incluso entre distintos sectores sociales, el cara a cara, el verse, encontrarse. Y hoy quizás un poco esto que decimos, apalancado por las redes sociales, están gobernando otras cosas bien propias de la sociedad, de la comunidad, los instintos bajos, la violencia, el aislamiento. Sí, creo que hay algo en ese sentido. El último capítulo se llama Intemperie y trae un poco la pregunta de quiénes conforman al pueblo hoy y quiénes son los excluidos en el 2001, y lo podemos pensar de nuevo ahora. Creo que también ahí hay un paralelismo con el presente, porque también las formas del trabajo cambiaron, entonces la definición de trabajador o de desocupado son otras. Los reclamos históricos, los reclamos por los derechos
los distintos actores, hay influencers, no sé, un tipo de figura nueva y una forma de comunicar y de hacer política y de los negocios también, un esquema de negocios distinto, aunque muchas cosas muy similares, porque también vemos volver a la tablita y demás. Pero me parece interesante cómo esta pregunta vuelve, ¿no? Cómo entendemos hoy con estas nuevas características, con esto que es incipiente, que un poco nos lleva al 2001 a pensar, bueno, en ese momento lo comunitario, lo asambleario fue una manera de hacerle frente, y un poco a veces lo encapsulamos tenemos que volver a lo mismo, y creo que también es algo que tenemos que discutir, ¿no? No va a volver a haber un helicóptero, o no va a ser de la misma manera la salida. El tema es estar alerta y dispuestas a estas nuevas formas que puedan surgir como emergentes, ¿no? Me parece re interesante que lo que traen los asambleístas o los que están en territorio peleándola todos los días es que en las asambleas algunos movimientos, o como decíamos, los intelectuales o las feministas, intentan hablar desde esas singularidades. Y lo que sucede en ese momento es que se está construyendo un nosotros en ese presente, y que justamente para poder intervenir se necesita, mucha paciencia y pensar comunitariamente. Las singularidades se les corta la cabeza. Sí, sin olvidar que veníamos de una década de neoliberalismo. Uh-huh. Digo, no es que esto era algo que era el sentido común de esos años previos, ¿no? Entonces también por eso es algo a remarcar, algo que llama la atención y algo que fue disruptivo, que tiene que ver con un nuevo nosotros en algún punto, distinto al nosotros histórico del pueblo trabajador, asalariado, registrado. Tengo una pequeña cita. Es interesante cómo en esto de que ella se corre y trae esas voces para entender para estos distintos actores qué fue el 2001. Bueno, cómo se piensa lo comunal, lo comunitario, como forma de hacer frente a ese modelo que fue hegemónico durante una década, que es el neoliberal y el neoconservador, porque también había una idea muy fuerte de lo que era la seguridad, de lo que era la vigilancia, el orden, y cómo a la vez eso se refuerza, ¿no? La represión se refuerza y el frente a la represión se refuerza. Entonces es un momento de disputa muy, muy clave. Me quedé pensando igual, perdón que vuelva atrás, pero me quedé pensando, por un lado la sensación que generan muchas de las entrevistas es que se venía de una Argentina absolutamente narcotizada. No sé si esa es la sensación que vos tenés, ¿no? Como adormecida, narcotizada, que no pensaba, que no generaba. Esto de lo comunal que identifican como tan clave es en respuesta a una década de neoliberalismo individualizante. Claro. Y como muy de la cultura del consumo, tele... Y lo que permite este 2001 es esto que va a decir Caparrós en una de las entrevistas que le hace María Moreno. Digamos, antes el futuro era como una especie de lujo que nos dábamos. Estábamos más o menos bien, peor o mucho mejor. Ahora es una necesidad urgente. Estamos tan mal. Hay tan poco presente en este presente que lo que se ha hecho presente es que no tenemos más remedio que pensar en un futuro. Es genial. Genial. Parece un trabalengua, pero es genial. Pero es genial, no hay otra que pensar en el futuro. Me parece tan actual que es increíble. Y después dice, el presente que aparece es la vuelta del interrogante, ¿no? Ahí está la asamblea, como factor de cambio. La posibilidad de dudar y de querer dudar sobre qué va a pasar con nosotros. Y pensar esto en un nosotros, maravilloso. Y con respecto a que se vayan todos, Caparrós dice, es la mejor consigna que se inventó nunca porque permite absolutamente a todo el mundo escuchar que se vayan todos, siempre que sean los demás. Es como morirse, dice Caparrós, eso es algo que les sucede a los otros. Que se vayan todos es exactamente así. Esa forma de muerte civil retoma discursivamente el mismo modelo de la muerte física. Les pasa a los otros. Hablamos con Catalina Labarca, que es historiadora, gestora cultural y amiga, y una gran lectora de María Moreno. Y por eso quisimos que nos cuente cómo es María como autora y como entrevistadora, como periodista. María Moreno es una autora que usa mucho la técnica del collage en la literatura. Es decir, ella reusa muchísimos de los textos que ya tiene escritos y que ha publicado de manera incesante durante toda su trayectoria
los reformula y los vuelve a escribir de manera permanente. En ese sentido es una reescritura permanente de los temas que le han interesado siempre, que tienen que ver con la ciudad, con sus personajes, con sus habitantes, con la literatura y con el acontecimiento, porque es de la vieja escuela del periodismo. En ese sentido, como entrevistadora, en cambio, tiene una lógica como de hacerse invisible, aunque obviamente no puede, pero ella busca al momento de entrevistar no notarse, o sea, hacer sus preguntas y dejar que el otro hable, que la otra hable. En ese sentido, siempre el ojo está puesto en quien entrevista y no en ella como entrevistadora ni como planteadora de hipótesis. También hablamos de cómo fue el proceso de trabajo de estas crónicas y el pasaje de publicar en el diario a publicar el libro. Y también Cata nos contó un poco sobre la relación de María con la ciudad de Buenos Aires, porque este es un libro muy urbano, muy callejero, muy porteño. Al momento de escribir las crónicas del 2001, como toda periodista, percibió rápidamente el ambiente y la urgencia, el acontecimiento, el hecho histórico que estaba viviendo y decidió agarrar el grabador y bajar desde el departamento de su casa. María vive en Once y eso a mí me parece que no es un tema menor porque la define profundamente su lugar donde habita, en este caso Once, pero la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para mí La Comuna de Buenos Aires es un libro muy representativo de ella, porque reúne justamente la pulsión diaria, minuto a minuto, de lo que fue la crisis y de lo que fue justamente ese momento. En ese sentido, ella fue publicando en página las crónicas y esta reedición busca justamente como volver a poner en la mesa el corpus, pero yo no sé si al momento de la crisis ella lo pensó como un corpus, simplemente salió y sale a entrevistar y a ver qué está pasando en la calle y quién tiene algo que decirnos. Tiene que ver más bien con eso. Hubo un impulso por salir a la calle, por tomar la temperatura y por participar también del proceso desde su oficio. Y eso siempre también me parece interesante porque María, ante todo, es una periodista muy política. Entonces siempre dice desde el lugar en el que escribe. No es de esas periodistas que buscan la voz neutra. Sin dar a conocer su propia voz, ella está diciendo un montón de cosas todo el tiempo al momento de entrevistar. Y de entender, ser el termostato de lo que está pasando en la actualidad, y eso sucede hasta el día de hoy. Ella siempre está escribiendo sobre el ahora, totalmente conectada con el ahora, es tremendamente contemporánea al momento en el que está. Y ese es un valor enorme, es la mejor, sin dudas. Hablamos con Manuel Barrientos y Walter Isaías, periodistas y autores de 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina, que es un libro que también aborda este estallido a través de testimonios e historias de vida de lo que sucedió en ese tiempo. Si uno intenta recordar qué se reclamaba el 19 y el 20 de diciembre del 2001, qué se reclamaban las asambleas populares, en eso que María Moreno denominó como la Comuna de Buenos Aires, tiene una agenda de una gran creatividad y potencia popular. Y en ese sentido, esa agenda estaba atravesada por ideas que iban como la idea del no al FMI, de poner un freno a las políticas neoliberales, de poner un freno a la represión policial, de la represión de la protesta social, de una agenda más signada, digamos, por la relación con América Latina. Toda esa agenda es la que se abre en el 2001 y 20 años después empieza a ser puesta en funcionamiento, digamos. Cada uno de esos puntos hoy otra vez entran en entredicho, en tensión. Desde 2001 yo no volví nunca más. Se me instaló como el hecho político, social, del que participé de manera activa y el que me formó políticamente en la calle, como ningún otro hecho en la historia de mi vida y creo que en la historia reciente de la Argentina. Entonces es como que está presente todo el tiempo en mí, hasta en las claves de las cuentas bancarias. Cuando hicimos
las entrevistas para el libro había como 2 o 3 ideas que en parte resonaban y que se habían consolidado, si se quiere, en relación al 2001. Una era la idea de que había significado en cierto punto el fin de la dictadura, como esa experiencia neoliberal en la Argentina que se había consolidado durante varias décadas y que en el 2001 en cierta forma se había cerrado esa etapa y se recomenzaba una nueva era en la historia argentina. También estaba la idea de una agenda del 2001 que después el kirchnerismo había tomado y de alguna manera esa agenda había dominado la Argentina hasta el 2023. Entonces pensar el 2001 desde el presente, tal vez se podría decir que hoy, digamos, estamos ante el cierre del ciclo que se inició en el 2001 y que estamos hoy en el inicio de una nueva etapa, o que del 2001 al 2015 o al 2023 vivimos un periodo de, digamos, como una suerte de isla dentro de una historia argentina, digamos, mucho más regida por el neoliberalismo, el liberalismo, el conservadurismo. También les preguntamos qué organizaciones, figuras y actores eran emergentes en ese momento y cómo convergieron esas reinstitucionalizaciones a lo largo de los años. Y muchas de esas organizaciones o personas integrantes de esas organizaciones después fueron siendo parte de los estados, de estos nuevos gobiernos progresistas que surgieron a comienzos de los 2000 en Sudamérica. Hubo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todo, como siempre pasa. Nos estatalizamos, los que veníamos del movimiento social, algunos del Estado pudieron tomar cosas de estas nuevas formas de hacer política, nuevas formas de hacer trabajo social, de estas nuevas formas de hacer relaciones y vínculos sociales, estas nuevas formas de hacer comunicación, fines de los 90, principios de los 2000, y con estos gobiernos un poco a los codazos, un poco a los abrazos, un poco a los besos, un poco a las trompadas. Con la llegada del kirchnerismo se le planteó una disyuntiva muy fuerte, digamos, a cada uno de estos procesos colectivos. Muchos de ellos decidieron ser parte de los gobiernos kirchneristas y en algún punto estos fueron asumiendo, digamos, discursos más institucionales, lo cual en algún punto potenció, digamos, el tener acceso a ciertos recursos estatales, no solo recursos económicos, sino también al ser promovidos desde el Estado y al no ser censurados y no ser reprimidos, pero al mismo tiempo también fueron perdiendo esa potencia y esa creatividad que brinda el no ser parte de estructuras burocráticas y de estructuras estatales. Otra de las cosas que preguntamos es si hay indicios de esta época que les hagan pensar en un estallido o en formas de rebelión social. Hay deseos, ¿no? Indicios todavía no. Muchos deseos. Muchos deseos de que ocurran cosas de ese tipo, con sus características, con sus actores, con sus nuevas formas de hacer. Porque es cierto también que el gobierno libertariano tiene sus formas mucho de rebeldía, de esa rebeldía que tenía muchos en el 2001 en contra del sistema. Ellos por ultraderecha, nosotros por izquierda. Entonces hay como que me parece trabajar un montón ahí en esas formas de rebeldía nuevas que hay que generar, hay que crear para que se puedan provocar nuevas formas de movilización social, nuevas formas de pensar. Ahí hay que reinventar otra vez todo eso, ¿no? Hay que armar de nuevo. Entonces hay que convencer a los viejos y a los pibes de que hay que hacer otra cosa.